Un solo submarino clase Ohio de la Marina de Estados Unidos transporta suficiente poder nuclear para destruir cada ciudad importante de un país como España, Francia o Alemania. Y hay 14 de ellos patrullando en este momento, prácticamente imposibles de detectar. Su forma de destruir: un cohete completo que explota desde abajo del agua, se eleva y se va hacia el espacio. Y mide más que un edificio de 4 pisos. Lo increíble es que no salió de una base militar, salió de un tubo de metal que estaba flotando a 250 metros bajo la superficie, en cualquier parte del océano, con 155 personas adentro, viviendo al lado de estos misiles. Esto no es una película, tampoco es ciencia ficción, simplemente es lo que hemos construido, nuestra destrucción. Y hoy, vamos a meternos ahí abajo, dentro de un submarino. Comenzamos. Voy a hacer algo que normalmente no hago, voy a empezar con matemáticas. Pero son las matemáticas más perturbadoras que vas a escuchar hoy. Un submarino Ohio carga 20 misiles Trident II, cada misil puede llevar hasta 8 ojivas nucleares, cada ojiva tiene 475 kilotones de potencia. En comparación, la bomba de Hiroshima solamente tenía 15 kilotones. Hagamos la cuenta, un solo Ohio, con su carga completa, equivale a más de 5.000 Hiroshimas. ¿Para qué dimensiones? Todas las bombas lanzadas durante toda la Segunda Guerra Mundial combinadas, todas, las de Europa, las del Pacífico, suman 3.4 megatones. Un solo Ohio carga 76. Un submarino carga más de 20 veces todo lo que se lanzó en 6 años de la guerra más devastadora de la historia humana. Y lo que es peor, cada una de esas ojivas puede ir a un objetivo diferente. Puede atacar a más de 160 objetivos simultáneos. ¿Sabes cuántas ciudades tiene España con más de 100.000 habitantes? 60. ¿Francia? 40. Un solo submarino podría destruir completamente cualquiera de esos países y le sobrarían ojivas. Pero eso no es lo que me quemó la mente cuando investigamos esto. Lo que me quemó la mente es esto: la base naval de Vanguard, en el estado de Washington, tiene 8 Ohios estacionados. 8. Según la Federación de Científicos Americanos, eso equivale a más de 14.000 bombas de Hiroshimas. En un solo puerto, en una sola base, en el noroeste de Estados Unidos. Y estos son solo los submarinos norteamericanos. Lo cual te hace preguntar si creamos las armas que podrían terminar a la humanidad. Por su parte, los rusos construyeron el submarino más grande de la historia de la humanidad. Los chinos están produciendo submarinos nucleares más rápido que Estados Unidos. Y hay un país en Latinoamérica que está intentando construir el suyo. De todo esto vamos a hablar. Pero primero, necesitas entender cómo llegamos aquí. Porque esta historia empieza con un barril de madera, un tipo que casi se ahoga. Y una idea que Leonardo da Vinci guardó en secreto porque le daba miedo lo que haríamos con ella. La gente lleva soñando con meterse bajo el agua desde hace miles de años. Por si no lo sabes te cuento, hay arte antiguo que muestra a Alejandro Magno bajando al mar dentro de una campana de vidrio. Eso fue hace más de 2000 años. El tipo conquistó medio mundo y aún así quería ver qué había allá abajo. 1800 años después aparece Leonardo da Vinci. Y dibuja su versión de un barco submarino, un pez mecánico, precioso, pero esto es lo que me parece increíble. Leonardo guardó esos dibujos en secreto, los escondió. ¿Sabes por qué? Tenía miedo de la naturaleza malvada de los hombres que practicarían asesinatos en el fondo del mar. Leonardo predijo exactamente lo que iba a pasar hace 500 años. En 1620, un holandés llamado Cornelius Strabo construye el primer prototipo que funciona. Era un bote de remos cubierto de cuero engrasado que se sumergió a 4 metros bajo el Támesis. Lo vio el rey de Inglaterra y le pareció impresionante para la época pero inútil para la guerra. 150 años después, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, George Washington financió el Tornado. Un submarino para una sola persona, de madera pero propulsado a mano, era un barril con pedales. El sargento Asrolle intentó hundir un buque británico en Nueva York. No pudo perforar el casco. La mina de 68 kilos de pólvora explotó en medio del río sin hacerle daño a nadie. Washington lo describió como ingenioso, pero con demasiadas variables. Pero desde mi punto de vista, es la forma más elegante que he escuchado de decir no funcionó. Pero luego viene la Guerra Civil Americana, y aquí la cosa se pone oscura. Los confederados construyen el H.L. Hunley, un tubo de metal propulsado por 8 hombres girando una manivela a mano. Su arma, un torpedo de asta, que es la forma técnica de decir, una bomba amarrada a un palo de 5 metros. De verdad, era una bomba en un palo. Ese era el nivel de tecnología de la época. Y el 17 de febrero de 1864 todo esto funcionó. El John se acercó por debajo al USS Housatonic, clavó su palo bomba en el casco y lo hundió en menos de 5 minutos. Fue el primer submarino de la historia en hundir un buque enemigo en combate.
pero el Hunley nunca volvió. Los 8 tripulantes murieron, probablemente por la onda expansiva de su propia bomba. Y aquí viene el dato que me persiguió durante días: el Hunley se hundió 3 veces en total, mató a 21 tripulantes en pruebas y combate, incluyendo al propio Horace Johnley, el hombre que lo diseñó. El primer submarino exitoso de la historia fue una tumba. Ese es el patrón que se va a repetir una y otra vez. Y un dato que poca gente conoce: en 1867, un español catalán llamado Narcís Monturiol construyó el Ictíneo II, el primer submarino con motor de la historia. Un motor que no necesitaba aire y que producía oxígeno como subproducto. La Armada Española nombró un submarino en su honor en 2025. A veces los visionarios tardan 160 años en ser reconocidos. Pero donde los submarinos se convierten en verdaderas máquinas de muerte es en las guerras mundiales, particularmente con los alemanes. En la Primera Guerra Mundial, los U-Boots alemanes hundieron más de 5.000 barcos, 13 millones de toneladas. Cuando un U-Boot hundió el Lusitania en 1915 y mató a 1.198 personas, incluidos 128 estadounidenses, fue uno de los factores que arrastró a Estados Unidos a la guerra. Pero eso fue el ensayo general. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos demostraron de que eran capaces cuando se usan sin restricciones morales. Carl Donitz perfeccionó las manadas de lobos, grupos coordinados de submarinos que rodeaban convoys aliados y atacaban de noche, desde múltiples direcciones, simultáneamente. Los números son devastadores: 3.500 barcos mercantes hundidos, 72.000 marineros aliados muertos. Y del otro lado, 30.000 submarinistas alemanes muertos, el 75% de toda la fuerza. La tasa de bajas más alta de cualquier rama de cualquier ejército en toda la guerra. Hay un periodo que los alemanes llamaron la época feliz, enero a agosto de 1942. Con solo 5 submarinos de largo alcance, hundieron 609 barcos frente a la costa este de Estados Unidos. ¿Sabes cómo los encontraban? Silueteaban los barcos contra las luces de Miami y Nueva York. Las ciudades americanas se negaban a apagar las luces. Los alemanes los veían como sombras contra un escenario iluminado. 609 barcos, con 5 submarinos. Pero toda esta devastación tenía un problema fundamental: necesitaban subir a la superficie cada 48 horas para respirar, para cargar baterías, y cada vez que subían, revelaban su posición. Ese problema se resolvió. Y cuando se resolvió, cambió la historia del mundo. Después llegamos a la época de la revolución nuclear en los años 50. Un oficial de la Marina americana, nacido en lo que hoy es Polonia, llamado Hammond Rickover, tiene una idea que a todos les parece una locura: poner un reactor nuclear dentro de un submarino. La energía nuclear no necesita aire, no genera gases, produce electricidad y con la electricidad puedes hacer todo: propulsión, oxígeno a partir del agua, agua dulce a partir del mar. El 17 de enero de 1955, el USS Nautilus envió su primer mensaje: en marcha con energía nuclear. 3 años después cruzó el Polo Norte sumergido. La era del diésel había terminado y los submarinos ya nunca necesitarían volver a la superficie. Y una vez que resolvieron el problema del aire, cargaron estos tubos con armas nucleares. Y todo lo que conocía sobre la guerra cambió para siempre. Accidentes. 10 de abril de 1963. El USS Thrasher, el submarino de ataque más avanzado de su época, hace pruebas de inmersión profunda a 350 kilómetros de la costa de Massachusetts. A las 9 de la mañana, el buque escolta en la superficie recibe un mensaje entrecortado: experimentando dificultades menores, ángulo positivo hacia arriba, intentando soplar. 15 minutos de silencio. Y después, nada. Lo que pasó fue esto. Una junta de tubería falló y entró agua salada. El agua hizo corto en los paneles eléctricos y apagó el reactor de emergencia. Intentaron soplar los tanques de lastre para subir, pero la humedad había congelado las válvulas. El submarino descendió sin control hasta que la presión del océano lo aplastó y se produjo una implosión. Esa tragedia creó el programa SUBSAFE, un sistema de certificación de integridad que la Marina aplica desde entonces. Dato importante: ningún submarino certificado con SUBSAFE se ha perdido jamás en 63 años, pero los soviéticos no tenían la certificación. 4 de julio de 1961. El K-19, primer submarino soviético con misiles nucleares, está en el Atlántico Norte y su reactor empieza a fallar. El sistema de refrigeración tiene una fuga y la temperatura del núcleo sube a 800 grados centígrados, y no hay sistema de respaldo. Nunca lo instalaron, aunque estaba en los planos originales. El capitán Sateyev tiene que tomar una decisión: si el reactor llega a 1000 grados, se funde y la radiación contamina todo. Si contamina, las ojivas nucleares a bordo podrían verse comprometidas.
En el Atlántico Norte, frente a una base de la OTAN, Sateyev manda a sus hombres al compartimiento del reactor, protegidos con impermeables de lluvia y máscaras antigas y solo con los impermeables contra radiación nuclear. Entraban en turnos de 5 a 10 minutos para soldar tuberías a mano improvisando un sistema de refrigeración. El reactor se enfrió y funcionó, el submarino no explotó, pero 8 de esos hombres murieron en menos de 3 semanas, 14 más en los 2 años siguientes y la tripulación soviética le puso un nombre al K-19, Hiroshima. El K-141 Kursk, un monstruo de 154 metros de largo, tan largo como 2 aviones jumbo puestos uno tras otro con 24.000 toneladas de desplazamiento, está haciendo ejercicios en el mar de Barents, cuando a las 11:28 de la mañana, un torpedo de práctica sufre una fuga de peróxido de hidrógeno y causa la primera explosión equivalente a 250 kilos de TNT. 2 minutos y 14 segundos después, 5 cabezas de torpedo detonan simultáneamente, la explosión equivale a un terremoto de magnitud 4.2, se detectó hasta en Alaska. El Kursk se estrelló contra el fondo a 108 metros de profundidad, 23 marineros sobrevivieron en el 9º compartimiento, en la parte trasera del submarino. Golpearon el casco en código SOS durante horas, los hidrófonos rusos captaron los golpes rítmicos, sabían que había supervivientes. ¿Y qué hizo Rusia? El ejercicio naval continuó 2 horas más, la Marina mintió diciendo que habían establecido contacto con la tripulación y Rusia rechazó ayuda internacional durante 5 días. Putin estaba de vacaciones en Sochi cuando buzos noruegos finalmente llegaron 8 días después y los 23 ya habían muerto. Otro de los accidentes se dio en el Ara San Juan en noviembre de 2017. El Ara San Juan argentino con 44 tripulantes y entre ellos, Eliana Krasik, la primera oficial submarinista mujer de la historia de Argentina. A medianoche, el capitán reportó que agua de mar entró por la válvula del snorkel al compartimiento de baterías e hizo cortocircuito en los cables y las últimas comunicaciones fueron a las 7. A las 10:30 de la mañana, estaciones sísmicas internacionales en la isla Ascensión detectaron una anomalía acústica. Una implosión. Se buscó durante un año y lo encontraron a 907 metros de profundidad, el casco estaba completamente deformado y Argentina declaró que no tiene tecnología para recuperarlo. Es como vivir en un ataúd. Las patrullas duran entre 60 y 90 días sin ver el sol, sin sentir el viento, sin pisar tierra, el récord del USS Pennsylvania es de 140 días. Pero los submarinos británicos Vanguard, por falta de reemplazos, han llegado a 204 días seguidos sumergidos, más de 6 meses bajo el agua. 155 personas en un tubo donde un tercio del espacio es reactor y maquinaria, las literas tienen 46 centímetros de ancho, literalmente no caben en sus propias camas. Un periodista de CNN que se embarcó en un submarino describió la experiencia de dormir ahí como quedarte dormido en un ataúd. Y en los submarinos de ataque es peor, hay 94 literas para 135 tripulantes así que practican el hot bunking, literas calientes. Cuando un marinero sale a su turno de guardia, el siguiente se acuesta en la litera todavía caliente del cuerpo del anterior. La mente bajo presión. El ciclo de trabajo estándar era de 18 horas, 6 de guardia, 6 de mantenimiento, 6 de descanso. Tu cuerpo nunca sabe si es de día o de noche, tu ritmo circadiano se destruye. Un informe desclasificado del British American Security Information Council, escrito por un segundo comandante de submarino nuclear, documentó lo que pasa en patrullas de más de 150 días, uso de drogas, conducta sexual inapropiada, oficiales llegando borrachos a sus turnos de guardia. Y estos son los tipos que custodian las armas nucleares. Las estrategias de supervivencia psicológica son sorprendentemente humanas, noches de películas, torneos de cartas, debates sobre deportes, nunca sobre política, eso es regla, y la fiesta de mitad de patrulla, que es la forma que tiene la Marina de decir felicidades, ya llevas un mes y medio encerrado, te quedan otros 45 días. El aire, el agua, la comida y la muerte. El reactor nuclear no solo mueve el submarino, crea las condiciones para que la gente sobreviva. El oxígeno se produce por electrólisis, rompes la molécula de agua, H2O, luego separas los hidrógenos del oxígeno, venteas el hidrógeno y respiras el oxígeno. El CO2 se absorbe con scrubes químicos de aminas, que apestan, pero te acostumbras. El agua dulce se produce por destilación y ósmosis inversa, hasta 40.000 galones al día y duchas de máximo 5 minutos. La comida submarina es famosa por ser la mejor de todas las fuerzas armadas, 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena y midrats, la ración de medianoche. La comunicación con la familia se limita a familigrams, mensajes de máximo 50 palabras, hasta 10 veces por patrulla, son unidireccionales, tú recibes, no puedes responder.
Porque cualquier señal revelaría la posición del submarino. Los correos electrónicos modernos existen pero pasan por un filtro de más de 300 palabras clave antes de llegar. Y si alguien muere durante una patrulla, el cuerpo se pone en una bolsa y se guarda en el congelador de comida del barco. El submarino no regresa a puerto. La misión de disuasión nuclear tiene prioridad sobre todo, incluso sobre tus muertos. El juego silencioso, Operación Adi Bells. En octubre de 1971, el USS Halibut se infiltra en el mar de Ojotsk, aguas que la Unión Soviética reclamaba como propias. Su misión: encontrar un cable de comunicaciones submarino que conectaba dos bases navales soviéticas. Lo encontraron a 120 metros de profundidad y le instalaron un dispositivo de escucha de 6 metros de largo y 6 toneladas de peso. El dispositivo no perforaba el cable, usaba inducción electromagnética para captar las señales. Y si alguien izaba el cable para mantenimiento, el dispositivo se desprendía automáticamente. Nadie sabría que estuvo ahí. ¿Y qué descubrieron? Que los soviéticos estaban tan seguros de que nadie encontraría ese cable en el fondo del océano que la mayoría de las conversaciones no estaban cifradas sin encriptar, hablaban en abierto. La NSA obtuvo inteligencia sobre operaciones de misiles balísticos soviéticos durante años. ¿Cómo terminó? Un ex empleado de la NSA con $65,000 de deuda le vendió la información al KGB por $35,000. Años de la operación de espionaje submarino más importante de la Guerra Fría, vendidos por menos de lo que cuesta un auto. El dispositivo capturado se exhibe hoy en el Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú. El espía más caro jamás construido. El sucesor del Halibut fue el USS Sparta, un submarino al que le añadieron 30 metros de casco para misiones clasificadas. Se convirtió en el buque más condecorado de la historia naval. 9 citaciones presidenciales de unidad, nadie sabe exactamente qué hizo para merecerlas. Transportaba 68 kilos de explosivo como carga de autodestrucción en caso de captura. Hoy, el USS Jimmy Carter, el submarino de ataque más caro jamás construido de $3.500 millones. Tiene una extensión secreta de 30 metros y 2.500 toneladas llamada plataforma multimisión. En 2017, regresó a puerto enarbolando la bandera pirata, la Jolly Roger. Señal tradicional en la Marina de que completaste una misión exitosa. Nadie sabe cuál fue esa misión. Los cables y tú. ¿Y por qué debería importarte todo esto? Porque ahora mismo, el 99% de los datos intercontinentales del mundo viajan por cables submarinos, más de 570 sistemas de cables del grosor de una manguera de jardín en el fondo del océano. Y en abril de 2026, el secretario de Defensa de Reino Unido reveló que rastrearon 3 submarinos rusos operando sobre infraestructura crítica de cables británicos durante más de un mes. La unidad rusa de operaciones en aguas profundas que opera el Osarik, un submarino con casco de titanio capaz de descender a 2.500 metros, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, 7 cables submarinos fueron cortados en el mar Báltico en solo 2 meses. El buque sospechoso, un carguero chino que partió de un puerto ruso. Tu internet, tus transacciones bancarias, tus mensajes, todo pasa por cables que están a merced de submarinos que nadie puede ver. Los submarinos modernos son máquinas de sigilo, cubren sus cascos con baldosas anecoicas, polímeros con millones de microesferas que absorben el sonar, usan propulsores tipo Pontiac en vez de hélices abiertas. Toda la maquinaria va montada sobre amortiguadores de goma para que las vibraciones no lleguen al casco y los reactores más avanzados, como el S-9G del Virginia americano, operan por circulación natural. El agua de refrigeración fluye sin bombas, sin ruido. ¿Qué tan silencioso es un Virginia? Análisis navales estiman que emite menos ruido que el propio ruido ambiental del océano. Es como buscar un susurro en una biblioteca vacía, excepto que esa biblioteca tiene 360 millones de kilómetros cuadrados. China, el rival silencioso. Entre 2021 y 2025, China votó 79.000 toneladas de submarinos nucleares, Estados Unidos votó 55.000. China ya produce un submarino de misiles balísticos más 2 de ataque al año y Estados Unidos espera alcanzar ese ritmo recién en 2028. Las armas del futuro. Del lado ruso, el Poseidón, un torpedo autónomo de 20 metros de largo con propulsión nuclear y cabeza de 2 megatones, diseñado para viajar por el fondo oceánico a 70 nudos, eludiendo toda defensa costera, con un alcance de más de 10.000 kilómetros. En octubre de 2025, Putin anunció la primera prueba exitosa con su reactor nuclear activado. Se espera para 2027 esté activo. Del lado americano, el Conventional Prompt Strike, un arma hipersónica que viaja a más de Mach 5, guiada por las estrellas, con alcance de más de 3.700 kilómetros. Los Virginia de última generación llevarán 12 de estos misiles cada uno.
Y la tecnología que podría cambiarlo todo, la detección cuántica. Magnetómetros que pueden detectar la distorsión magnética que produce un casco de acero a kilómetros de distancia. En octubre de 2025, el primer sensor cuántico operó exitosamente bajo el agua. El XIS advirtió: el primer país que operacionalice esta tecnología eliminará la ventaja fundamental de los submarinos. Si eso pasa, todo lo que te acabo de contar cambia. El sigilo, la razón de ser de los submarinos, deja de existir. Latinoamérica, la esperanza brasileña. ¿Y Latinoamérica? Después del Ara San Juan, la pregunta que nadie quiere hacer es: ¿estamos preparados? La respuesta, para casi todos, es no. Argentina opera 2 submarinos, Perú tiene 6, Chile 4, Colombia 4, Venezuela 3, son flotas diésel, con décadas de servicio, capacidades limitadas. La excepción es Brasil. El programa, PROSUB, en alianza con Francia, ya entregó 3 submarinos Corpene y votó un cuarto en noviembre de 2025. Pero el proyecto que cambia las reglas, el SN-10 Álvaro Alberto, el primer submarino nuclear de Latinoamérica, sí se completa. Y eso es un sí grande, porque lleva años de retraso y en diciembre de 2025 necesitó un crédito de emergencia de $1.000 millones para no cancelar contratos. Brasil se convertiría en el primer país sin armas nucleares en operar un submarino nuclear, un país de nuestro continente con un reactor nuclear navegando bajo el Atlántico Sur. Ese es el futuro que se está construyendo ahora mismo. Hay un ritual en la Marina Británica: cada vez que un nuevo primer ministro entra al cargo, lo primero que hace, antes de política económica, antes de reformas, antes de discursos, es escribir a mano 4 cartas idénticas. Se llaman las cartas del último recurso, se guardan en una caja fuerte dentro de otra caja fuerte, a bordo de cada uno de los 4 submarinos Vanguard. Esas cartas contienen las instrucciones para cuando el gobierno británico haya dejado de existir, destruido por un ataque nuclear. Las opciones que se presume que contienen: represaliar con armas nucleares, no represaliar, usar criterio propio, o ponerse bajo el mando de otro país. Las cartas se destruyen sin leer cuando el primer ministro deja el cargo. ¿Y cómo verifica el comandante del submarino si el gobierno sigue existiendo? Entre otras señales. Comprueba si BBC Radio sigue transmitiendo. Si la radio no suena durante 3 días, el comandante puede abrir esa carta y decidir si destruye una civilización entera. Eso es lo que hemos construido: máquinas invisibles en las profundidades del océano, tripuladas por personas que duermen en literas más angostas que sus propios hombros, que no pueden llamar a sus familias, que guardan sus muertos en el congelador de la comida, y que cargan consigo la capacidad de terminar con la vida en el planeta como la conocemos. Y lo hicimos, como todo lo que hacemos los humanos. Por miedo, por desconfianza, por la certeza de que si nosotros no lo construimos, alguien más lo hará primero. La tecnología más destructiva jamás creada existe para nunca ser usada. El arma perfecta es la que nunca se dispara, pero necesita estar lista para dispararse en todo momento. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay submarinos debajo de cada océano del mundo, con sus reactores encendidos, con sus tripulaciones despiertas, con sus misiles apuntando. Y de eso depende la paz. Esto es Colossal Insight.